Evangelio de... Déjeme acomodar aquí el micrófono. ¿Cómo están, hermanos? ¿Dios los bendiga? Bendecidos. Por ahí hace mucho se estilaba que los hermanos decían, ¿quién vive? A su nombre y a sus hijos. Amén. Amén, la victoria. Cantamos, decimos, vinimos cuando nos congregamos y todo para la honra y gloria del Señor. Amén. Vamos ahí, es Romanos 14, 17. Libro de Romanos, capítulo 14, versículo 17. Amén. Si ya lo tiene, puede decir un fuerte amén. Amén. Yo lo voy a leer, sígame con su vista. Dice así el versículo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Lo voy a volver a leer otra vez, Romanos 14, 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Oremos, Señor, gracias te damos porque tú eres misericordioso, tú eres grande, Señor. Te pedimos en esta hora que tú bendigas esta palabra, que tú nos traigas a conciencia, Señor, lo que tú nos quieres enseñar en esta hora. Entonces, gracias por mis hermanos, mis hermanas que estamos congregados aquí, buscándote, Señor, anhelándote y teniendo hambre de ti, de tu palabra, Padre Santo. Te pedimos que tú seas en este mensaje, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede sentarse, mis hermanos, es un gozo estar con ustedes después de una semana bendecida. Todos son bendiciones. Ahí te digo, una vez escuché la diferencia entre una bendición y una añadidura. Y creo yo que Dios nos da bendiciones, nos añade experiencias, nos añade situaciones para crecer en lo espiritual, para crecer en cada uno de nosotros, en el desarrollo que el Señor quiere para con nosotros. Amén. Y bueno, es un gozo estar con ustedes compartiendo en esta hora, en esta mañana, el mensaje. Es importante tener el conocimiento. Veíamos en los mensajes que Dios me ha permitido compartir con ustedes la conciencia. Amén. Que estamos conscientes qué es la conciencia antes y después de Cristo, qué es lo que nos motiva a venir a la iglesia, qué nos motiva a seguir, qué es lo que nos motiva poco a poco a ir creciendo en el camino, en el Evangelio, cómo Dios transforma, cómo Dios cambia, cómo el plan de Dios es perfecto para con nosotros. Como decíamos anteriormente, somos imperfectos bajo el plan perfecto de Dios. Y de aquí se van a derivar muchas cosas. Y precisamente en este mensaje, discúlpame si me estoy quitando los lentes y otra vez poniéndolos. El reino que realmente importa, dice el mensaje de esta mañana, y está basado aquí en Romanos. Y muchas veces como cristianos nos envolvemos, como decíamos en los anteriores mensajes, en nuestra vida cristiana, ¿verdad? En nuestras paradigmas, en nuestros méritos que podemos hacer. Y realmente el Señor transforma la forma en que pensamos y la forma en que vemos las cosas y la forma en que percibimos las cosas ya como cristianos. Amén. Ya no va a ser lo mismo si yo estoy en una situación, ya sea de peligro, ya sea de necesidad, ya sea de abundancia. Mi conciencia ahora ha sido transformada por Dios. Amén. Mi conciencia ahora ha sido cambiada por el poder del Señor. Y otra vez volvemos a decir lo mismo. El milagro más grande no es ver el mar abierto, no es ver el maná caer, no es ver nada de eso. Es el Señor transformando el corazón del ser humano y trayéndolo a bendición y usándolo como Él quiere y para sus propósitos. Ese es el mayor milagro que vas a poder ver en tu vida. Amén. Ahora, aquí en esta parte, en el contexto, vamos a ver unas clases de griego express. Hermano, si me equivoco ahí me corrige. Etimología del texto base. Tenemos aquí el texto griego, tenemos palabras como basileia, brosis, posis, dikainose, eriene y chará. Todo esto refiriéndonos a lo que es reino, comida, bebida, paz y gozo. Amén. Y el espíritu, que es
Neumina Agion. Bueno, no sé si lo pronuncié bien, pero todo esto es la etimología, es la base del texto que está en griego, que aquí Pablo nos comparte. Y aquí vemos un contexto de lo que estaba pasando en este pasaje. Vemos la iglesia naciente, vemos la iglesia recién, pues, lanzados fuera, como decíamos, ir fuera. Y vemos los primeros cristianos. Es curioso que veamos ciertas similitudes entre nosotros y estos primeros cristianos de esta primera era de la iglesia, donde están comenzando, donde están todos los apóstoles, donde los apóstoles mismos te están diciendo, oye, ¿sabes qué? No es así, es así, y vete por este camino, y les escribo cartas, y el Señor, me hubiera gustado estar en esa primera etapa de la iglesia, donde los apóstoles mismos te aconsejaban, te decían, te llenaban de lo que Dios les daba a ellos, y cómo podían encaminarte a través de cartas a las iglesias, y cómo las iglesias eran bendecidas, cómo los cristianos eran convertidos, cómo se predicaban en las plazas, cómo algunos creían, cómo algunos no creían, y los que creían eran bendecidos y eran usados por Dios. Amén. Y vemos este contexto donde Pablo le dice, ¿saben qué? Hay cosas importantes, pero no hay cosas esenciales. Hay cosas esenciales. Y hay que hacer una diferencia entre lo importante y lo esencial. Amén. A veces nos envolvemos tanto en lo que es importante y descuidamos lo que es esencial para nosotros. Y aquí precisamente en esta parte vemos que Pablo les está diciendo el reino, y habla del reino de Dios. Hoy malamente se usa la palabra reino de una forma pues algo diferente. El reino significa o es precisamente lo que Dios quiere para nuestras vidas, en donde Dios gobierna en su plenitud y donde estamos bendecidos por Dios mismo. Más allá de cosas materiales, más allá de la bendición que va a ser para mí, es lo que Dios tiene destinado para cada uno de nosotros y cómo vamos a funcionar, como Dios así lo quiso en un principio. Amén. Y vemos este debate, estas tensiones que había. Contextualmente vemos que en estos primeros años de la iglesia, vemos a judíos convertidos, vemos a gentiles, personas que no eran del pueblo judío convertidos. Y hay un trasfondo cultural que nos tardaríamos, no sé, hermanos, un montón de ver, de ese choque, de esa conciencia a la que nos referimos, el poder del Espíritu Santo transformando la conciencia de un judío y transformando la conciencia de un fenicio o de un etíope, no importa el trasfondo cultural de donde tú vengas, el poder de Dios es el mismo para cada uno de nosotros. Amén. Y Él va a transformar, y Él va a guiar, y Él va a dar, y va a bendecir la vida de cada ser humano. Pero vemos en la práctica que había judíos, había gentiles de otras naciones siendo convertidos. Y aún así la conciencia seguía, el Espíritu Santo seguía transformando, seguía guiando a estos primeros cristianos. Pero vemos una tensión ahí, hay un evento cultural, de hecho, en donde Pablo le dice, el reino de Dios es esto, ¿sí? Más que lo que ustedes están debatiendo, más de lo que ustedes creen que es importante, hay algo más esencial que en el trasfondo de todo eso hay algo que Dios quiere enseñarnos, y que ese es el reino del Señor. Amén. Vemos precisamente, disculpa ahí los lentes, la teología de Pablo dice, Pablo contrasta lo externo, comida y bebida, con las realidades espirituales que evidencian el gobierno de Dios en la vida del creyente. Muchos conflictos en la iglesia no nacen de herejía, sino de confundir lo secundario con lo esencial. Y esto se da precisamente en el entorno de la conciencia, en lo que somos. Vemos a los primeros cristianos teniendo un choque cultural de conciencia entre lo que habrían de comer y lo que no habrían de comer, entre lo que habrían de beber y no habrían de beber, ¿sí? Y eso generaba una tensión en las primeras comunidades de cristianos. Los judíos, como saben algunos, tienen todavía una dieta muy especial que se llama la dieta kosher, y que restringe ciertos alimentos. Y de hecho, si ha sido curioso, en algunos alimentos viene un sellito, creo que es un sello, no me acuerdo qué logo tiene, pero sí es un sello que dice dieta kosher, y es precisamente
algo que los judíos pueden comer. Los judíos ortodoxos mayormente pueden consumir. Y vemos este choque que estos judíos convertidos, recién convertidos, pues tenían esa conciencia todavía de guardar esa dieta, mientras los gentiles, pues, como usted como yo, pues no se limitaban, ¿verdad? Ellos eran bendecidos por cualquier tipo de comida. Y eso trajo en la práctica, como le digo, en la convivencia de las primeras congregaciones, trajo este choque de conciencias en lo que es el alimento. Y algunos judíos dicen, es que el hermano va a comer algo sacrificado a los ídolos, no debe de comer. O le ofreció el hermano, ¿sabe qué, hermano? Ahí le va unas carnitas, ¿verdad? El hermano judío. Y el hermano judío, pues, no puedo comer eso. Entonces hubo ahí una de las primeras pruebas de conciencia y de lo que Dios quería para la iglesia. Amén. Sobre esto, Pablo nos escribe y nos da mucha teología. Aquí solamente estoy agarrando este primer versículo como introducción, pero nos da una serie de sabiduría de lo alto, del Espíritu Santo, para decirnos, saben que hay cosas que son importantes, sí, pero hay cosas que son esenciales para tu vida, para tu crecimiento. Amén. En la vida cristiana existen decisiones que la Biblia no clasifica directamente como pecado o mandamiento. Ahí entra la conciencia cristiana, la capacidad de discernir delante de Dios qué es correcto de hacer. En Romanos 14, Pablo trata un conflicto real dentro de la iglesia y esto comenzó a producir una tensión en la comunidad cristiana. Amén. Entonces Pablo le dice, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz en el Espíritu Santo. Ahora, vamos ahí a Corintios, 1 Corintios 8:8, si alguien puede leerlo. Vamos nada más a tocar ciertos versículos. 1 Corintios 8:8, si alguien lo tiene y lo puede leer. Amén. Entonces la comida no nos hace más aceptos ante Dios. Amén. Otro versículo ahí para que lo anote en sus apuntes, Marcos 7:15. Básicamente este pasaje en Marcos 7:15, lo que entra en el hombre no lo contamina, dice esta parte del versículo. Colosenses 2:16 y 17 también habla sobre lo mismo. Y en Gálatas 5:1, ese sí quiero que alguien me ayude a leerlo. Gálatas 5:1, si alguien lo tiene. Amén. Entonces, aquí ya ahora sí vemos a la conciencia cristiana actuar. Vemos a esa conciencia que muchas veces Pablo escribe en sus cartas. Vemos cómo se aplica ya ahora sí en un entorno real. No solamente el Señor transforma lo que hago, no solamente el Señor transforma cómo actúo, sino que va más allá y transforma esa conciencia que yo tengo como cristiano. Amén. Ahora, precisamente estas palabras de Pablo hacia la congregación, y aquí afirma prácticas que no definen el reino. Hoy los debates pueden girar alrededor de temas como diferentes. En ese tiempo era la comida, pero si lo trasladamos a lo que sería lo contemporáneo, pues podemos ahí como cristianos debatir entre que si me he visto de tal manera, que si me gusta tal estilo de música, y así un sinfín de cosas que son importantes, mas no son esenciales. Amén. Ha habido divisiones en las congregaciones, me ha tocado estar donde hay una división por un estilo de música, por un instrumento, y así hay cosas que nos envuelven como cristianos. Como estamos en esta tierra, como vemos con nuestros ojos, a veces perdemos un poquito lo que es importante en el reino del Señor. Amén. Ahora, ¿a qué nos lleva todo esto? ¿A qué nos quiere decir Pablo en este texto base sobre el reino? Es precisamente eso, que Dios va a ir mostrando a sus hijos, Dios va a ir mostrando a cada congregación lo que Él quiere para su vida, para su beneficio y para su bendición. Podemos debatir aquí, si usted quiere, formas de vestir, si levanto o no las manos al adorar, el uso de tecnología o celulares, preferencias litúrgicas. Estas cosas pueden ser importantes para algunos creyentes, pero no definen el reino de Dios.
Amén. Dice Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Miqueas 6:8, hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Dios, es lo que dice el texto en Miqueas 6:8. Sed hacedores de la palabra, Santiago 1:22, y primera Juan 2:29, el que hace justicia es nacido de Dios. Ahora, entendiendo estas palabras, entendiendo los debates, entendiendo todas estas choques culturales o de conciencia, vemos que Dios quiere algo para su pueblo, que es que siempre lo que hacemos, lo que decimos, cómo nos vestimos, sea para la gloria del Señor, amén, sea para su honra. Ahora, todo esto de la conciencia me debe de llevar a un fin último, y ese fin último es si soy un buen siervo, amén, si reflejo el carácter de Cristo en mi vida. Ahí decíamos en los varones el liderazgo en el hogar, ¿no? Y era algún tema que creo que a todos nos confrontó, en especial a mí cuando yo estaba preparando el estudio, y era un tema en el que Dios me movía y me redarguía, porque yo decía, yo me puedo excusar en muchas cosas como varón, el tiempo, el trabajo, cualquier cosa que yo pueda decir, pero yo tengo una responsabilidad sobre mis hijos. Y yo les comentaba a los varones que cuando a mí me ha tocado a juntas de padres de familia, pues para un padre de familia es difícil aceptar que gran parte, o yo diría que casi toda la responsabilidad del alumno, de cómo es, de cómo se comporta, de cómo se conduce, es de él y recae en él. Entonces, a nadie le gusta como papá decir, es que tú fallaste, es que tú eres responsable casi al 100% de él. Impacta y es hasta cierto punto, pues sí, confrontan al carácter de cada uno. Y trasladándolo a lo que veíamos en ese momento, que es el liderazgo espiritual en la casa, venían algunas preguntas que eran de reflexión y yo tomaba conciencia, yo decía, Señor, te pido perdón por esas veces en que yo me he excusado en mí mismo, en mi cansancio, en mi tiempo, en que no tengo el tiempo para instruir. Pero dice la palabra que que instruyamos a los pequeños, a los hijos. Y yo decía cuando lo preparaba, yo decía, es difícil, es una gran responsabilidad, amén. Y esa conciencia siempre me lleva a Cristo. Esa conciencia siempre me tiene que llevar a Cristo. Ahorita cantábamos, tengo hambre de ti, amén. Pero a veces parecía que andamos muy llenitos y como que, pues no, el trabajo, todo lo que tú haces como ser humano, tiene que llevarte a Cristo. Amén. Tiene que ser el fin último Cristo y reconocer que tú no eres nada sin Él. Y eso precisamente es la conciencia que habla aquí Pablo y les dice a los hermanos, sí es importante la comida, sí es importante la bebida, pero lo esencial es el reino del Señor. Amén. Que no se te pierda, que tu brújula no se vuelva ahí loca, sino que tú como cristiano, tú como nacido de nuevo, como transformado, siempre debes de tener esa conciencia. Y Dios va a trabajar tu conciencia de una forma particular, como siempre lo he dicho, es una forma muy particular en la que Dios te va a mostrar, muy particular en la que Dios te va a guiar. La forma en la que me guía no es la forma en la que guía a la hermana Ale, a Asa, a Cristi, es totalmente diferente, porque yo no vivo cada una de sus situaciones. Es muy particular en la forma en que Dios nos va a llevar y nos va a guiar. Amén. Ahora, hoy en día, esta conciencia cristiana debe hacernos reflexionar, debe hacernos ir hacia Cristo y sobre todo aplicarla en los entornos reales. Muchas veces nos quejamos nosotros los maestros porque, como sabe, cada mes, al final, un viernes, al final de cada mes, no hay clases para los alumnos, pero hay para nosotros algo que se llama el Consejo Técnico Escolar, se llama CT. Y todos los maestros, la gran mayoría, no he conocido a ninguno que diga, esto sí me benefició. Lo voy a decir así rápido, lo que vemos es, se juntan los maestros, a veces se juntan entre las escuelas de la zona y desde secretaría ponen algunas dinámicas, algún tema en especial, y sobre ese tema se trabaja toda la jornada. Pero es pura teoría.
Es teoría de que sí, el alumno, técnicas de que el alumno, pues, se sienta bien, educación socioemocional y cosas de esas, ¿no? Entonces, es más relleno que beneficio para nosotros. ¿Por qué? Porque es solamente teoría, pero en la práctica tengo a 40 chamacos ahí en un tráiler sin clima, hacinados. Entonces, eso a mí no me sirve. Tanta teoría que me dan, sí, muy padre y muy bonito que se ve, pero pues aplícala en un grupo de 10, 15, 20 máximo, pero tengo 40 sin clima en un tráiler ahí hacinados. ¿Cómo? Es imposible. Ahora, en nuestra vida podemos estar lee, y la conciencia no es transformada, porque la conciencia me tiene que acercar al Señor. Mi conciencia tiene que acercarme a ese Dios, tiene que darme hambre del Señor. Amén. Por ahí entre semana platicaba con la hermana Vicky, hermana, de las palabras de Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Lo que vivo yo parecen palabras de una liga diferente, ¿verdad? Que estamos jugando en ligas menores y Pablo está en una liga completamente distinta. ¿Por qué? Porque la conciencia de Pablo lo llevaba a decir esas palabras. El Espíritu, lo que vivía y todo lo que Dios le permitió pasar, transformó esa conciencia de antes que encarcelaba, aprisionaba a cristianos, la transformó en una conciencia para la honra y gloria del Señor. Amén. Entonces, el propósito de la conciencia en Cristo es que me lleve al Señor. Cada una de mis acciones me debe de llevar a Dios. Cada una de las cosas que hago en el día, por más simple que parezcan, me debe llevar al Señor. Si me levanto y no oro, ahí ya estamos un poquito fallando, ¿no? Pero si me levanto y estoy consciente de que gracias al Señor me levanté, gracias al Señor puedo respirar, puedo abrir mis ojos, en ese entonces la conciencia me debe llevar a agradecer al Señor. Gracias, Señor, por este día. Bendíceme, cuídame y que todo lo que yo haga sea para ti. Amén. Y así, en cada una de las situaciones, y Dios, como le digo, nos va probando, nos va metiendo en ese camino, conforme a lo que nosotros necesitamos, conforme al carácter que tenemos y conforme a lo que Dios quiere para nuestras vidas. Así en el trabajo de cada uno de ustedes, tiene situaciones, estoy seguro que hay situaciones en las que esta conciencia se pone a prueba. Amén. Sí, le daré esto, sí, le cobraré esto, le digo esto a mi jefe, no le digo nada. Digo, en la semana yo decía con mi esposo, yo ya no quiero saber nada, así como que cada vez que hablan ahí en los consejos y en las juntas, yo dije, por conciencia ya no voy a hablar, yo no voy a decir nada, porque es más el estrés que genera que lo que pueda hacer o que pueda cambiar. Pero es Dios probándonos, amén. Es Dios actuando en esta forma. Y Pablo nos sigue diciendo aquí en este pasaje, y habla del fruto del Espíritu. En Gálatas, Romanos, Dios nos llena de gozo y paz. En Tesalonicenses dice que recibimos la palabra con gozo. Y todo esto nos da, precisamente, pues, ahora sí, analizando lo que dice el texto. En esta parte dice que el reino es paz. Amén. Romanos 14, 19, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. La conciencia cristiana madura no solo pregunta, ¿tengo libertad para hacer esto? También edifico al hermano. Amén. Entonces, esa paz que dice Pablo, pues se refería específicamente a esa tensión que había en la congregación, de que si como algo sacrificado a los ídolos, o si no como, o si me abstengo de este tipo de cosas. La paz de Cristo, la paz que da el Señor, recordemos que no es la paz que nosotros creemos. Nosotros tenemos una conciencia de paz de que es fuera de conflicto, ¿no? La paz es que no haya nada, la paz es que no haya conflictos, que no haya pleitos, que no haya disensiones. Pero la paz del Señor es la que edifica. Amén. Es la que se produce cuando yo edifico a mi hermano. Aquí tenían un problema, decía Pablo, bueno, pues yo tengo una libre conciencia, pero por el hermano yo no voy a comer. Aunque sé que eso no es nada, no es esencial, por la edificación del hermano, pues yo no voy a hacer eso, por edificarle a él. Entonces la paz del Señor es eso, la que nos dice aquí Pablo en este pasaje en específico. Ahora, dice también que el reino de Dios produce gozo en el Espíritu. El gozo es evidencia de la obra del Espíritu. Cuando el Espíritu gobierna una comunidad cristiana, el resultado es gratitud, esperanza,
y alegría espiritual. Más allá, como decíamos, de lo sensorial, ¿sí? Hay un paradigma ahí. Muchas veces tuve ciertas discusiones con los hermanos de la música en diferentes congregaciones de la música. Diciendo, no, es que la música debe ser neutra. No sé si me está explicando en ese sentido, que la música no debe producir ninguna sensación o emoción. Y yo le decía, pues está difícil, a menos que toques una sola nota y no digan más acordes, ¿no? Podemos distinguir entre una marcha, entre, no sé, un vals, que sea algo rítmico o algo más rítmico, pero no puede ser neutra. Y ellos apelaban mucho a la emoción en la música. Y yo les decía, pues que es importante, mas no esencial. Y así nosotros, en nuestras diferentes vidas que tenemos, hay algo que es importante, como otra vez, y lo que es esencial. Y precisamente hablando del gozo, a veces decimos, pues el Señor ahí me tiene trabajando, ahí está conmigo, se descompuso otra vez el vida, ahí anda. Pero aún así, Dios nos muestra que a pesar de las dificultades, tenemos ese gozo del Señor que no podemos describir. Uno me diría, oye, pero ¿cómo estás contento con algo que te pasa algo malo? Sería la lógica de alguien que no tiene a Dios en su corazón. ¿Cómo vas a estar contento o cómo vas a estar en paz con algo que te está afligiendo, que te está afectando, que te está perjudicando? Precisamente ese es el gozo y la paz que habla Pablo en el reino. No depende de circunstancias humanas, no depende si tengo en la alacena o no tengo en la alacena, no depende si tengo cuenta en el banco o no tengo cuenta en el banco, no depende si el TIDA funcionó o no funcionó, no depende de nada de eso. Hasta este momento, mis hermanos, yo he comprendido esta palabra de Pablo del reino. ¿Qué es realmente el reino del Señor en este mundo? Amén. ¿Y cómo se aplica ese reino para mi vida? Como les digo, más allá de cosas, de cuestiones monetarias, de que el reino de Dios, nada de eso. La bendición del Señor es espiritual. Amén. La bendición del Señor va a ser para ti y va a producir ese gozo y esa paz y esa justicia de parte de Dios en mi vida. Amén. Pero no puedo acceder a eso si antes tengo una conciencia de lo que Dios hace en mi vida. Amén. No puedo ser acreedor a eso si antes no, la conciencia ha sido transformada. Porque si no es así, y tengo mi conciencia humana, mi conciencia no transformada, lo que me pase, todo esto me va a producir tristeza, me va a producir estrés, me va a producir ciertas cosas que no van a ser de parte de Dios, sino van a ser producto de mi misma conciencia. Ahora, en esta parte del gozo, ese gozo no es un gozo, otra vez, no es una alegría que se pueda motivar con algo. Amén. A veces estamos contentos porque, no sé, llegó un bonito por ahí, en el dinero, qué sé yo, cualquier cosa material que pueda ser de bendición para tu vida, obviamente nos produce felicidad, pero el gozo del Señor, lo que habla Pablo aquí en este pasaje de Romanos, va más allá de este contexto. ¿Por qué? Porque ese gozo, otra vez, no lo va a producir una cosa externa, sino lo va a producir el Espíritu Santo en mí a través de las situaciones. Amén. Ahora, les digo, ¿estamos gozosos? Amén. Amén. ¿Es el gozo del Señor el que tiene? ¿O es que, sí, es que acaba de ser quincena y traigo mi cartera llena, ahorita me voy a pasear y estoy contento y gozoso? Sí, pero pues cuando no hay, es cuando tenemos que reflexionar, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo del Espíritu, dice. Amén. No es el gozo mío, yo no lo produzco. Amén. Si te das cuenta, la conciencia, ¿tú produces el arrepentimiento? No. Les digo siempre a los que les he convertido, ¿y yo de qué me arrepiento si yo soy bueno? Por ahí lo escuché otra vez hace unas 2 semanas de una persona que estábamos platicando con ella y me decía, pues yo no tengo nada que arrepentirme, pues una vez ahí me robé algo y pues ya, pero yo soy bueno, decía, ¿yo de qué me arrepiento? Tú no produces el arrepentimiento, ¿tú produces el gozo del Señor? ¿Lo produces tú? No.
No, es el fruto del Espíritu, amén. Así que todo esto nos lleva a saber, a la conciencia, inclusive la conciencia es transformada por el Espíritu. Todo es por, para y del Señor. Toda tu vida va a ser así. Amén. Toda tu vida, todo tu caminar hasta que el Señor te llame de este mundo, va a ser de esta forma. El Señor va a producir en ti. Recordemos otra vez, somos siervos. Amén. Uno dice, es que soy el hijo de un rey, yo merezco lo que tiene el rey, ¿verdad? Le dice Juani, vamos a conseguir una casa de unas 30 hectáreas, consigo unas cocheras, para unos Lamborghinis, ¿verdad? Como un hermano por ahí. Ese es mi jet privado, porque yo soy el hijo del rey y el rey es abundante, ¿verdad? Es una conciencia no transformada, una conciencia a la conveniencia del hombre. Mi conciencia siempre debe llevarme a Cristo, para Cristo y por Cristo. No hay más. Yo no produzco el arrepentimiento, yo no produzco la paz del Señor, yo no produzco el gozo, ni la justicia. Los frutos son del Espíritu Santo, trabajando en este vaso de madera, de barro, no sé, lo más vil que pueda hacer. En eso se gloría el Señor. Amén. Mi conciencia debe llevarme otra vez a Cristo en cada acción que yo hago, en cada palabra que yo digo. Amén. Veamos ahorita el pasaje que leyó el hermano Ciel de San Juan. Amén. ¿Estamos solos? No. ¿Quién está con nosotros? Cristo, el Espíritu Santo. Y yo le decía a Juan, yo decía, yo sé que Él es todo en todo. Todo en todo. No hay más. No hay más. ¿Qué más esperas de tu vida? ¿Tener éxito? Entre comillas. ¿Tener un buen carro? Bueno, sí. Un Bentley, ¿verdad? No quería mal. Eso es, dice Pablo, eso lo tengo por basura, inmundicia. Eso ya no es importante, dice Pablo. Amén. Ya, eso ya quedó atrás. Ahora todo lo que vivo, lo vivo en Cristo. Amén. Y Cristo lo dice, no están solos. Dice, no estoy solo. Amén. Y que en esta mañana podamos como congregación tener esa conciencia y que realmente sepamos la diferencia entre lo importante y lo esencial en nuestras vidas. Es importante el trabajo, amén. Es importante la comida, es importante la bebida, pero hay algo que es esencial. Es Cristo, es la paz, el gozo, la justicia, todo lo que produce la vida cristiana. Amén. Más allá de tu beneficio material, es Cristo en todo y por todo. No hay más en nuestras vidas. Y eso me tomó muchos años, hermanos, en entenderlo. Muchas situaciones difíciles. Me costó decisiones propias. Sí, todas las cosas nos ayudan a bien, pero a veces nosotros mismos nos metemos en ciertas situaciones difíciles. Y aún así, Dios nos muestra el camino y nos muestra por qué estamos ahí. Amén. Que en esta hora, que en esta mañana, la justicia, la paz, el gozo del Espíritu Santo. Amén. Estoy defendiendo tradiciones o reflejando el reino. Mis decisiones producen paz en la iglesia. Mi vida refleja el gozo del Espíritu Santo. Cuando la iglesia recuerda que es realmente el reino de Dios, deja de pelear por lo secundario y comienza a reflejar lo eterno. Y lo eterno nuevamente es lo que Dios produce en nosotros. Amén. Los faraones decían que los enterraran hasta con barcos, con gatitos, con todo lo que tenían, porque la creencia de los faraones es que se iban a ir con todo lo que los enterrara. Oh, sorpresa para los faraones cuando despertaron y abrieron sus ojos. Amén. Todo lo que produzcas tú aquí se va a quedar, hermano. No te vas a llevar nada. Todo lo que tú produzcas y lo que te afanes, dice Eclesiastés. Tanto afán abajo del sol. Tanto afán
para vivir 80 años, 85, 90, lo que te guste. A los muy robustos dicen 80. Pero todo ese afán, todo ese estrés, que a veces dices, ando bien estresado, no quiero saber nada del trabajo, ya. Todo eso, tenlo por basura. Quítalo de tu vida. Es importante, pero no es esencial. Lo esencial es Cristo en todo y por todo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, porque tú nos muestras lo que debemos de hacer en nuestra conciencia. Te pido que en esta hora hables a esta conciencia de cada uno de nosotros, nos muestres, Señor, el camino que debemos andar y saber que tú eres todo, en todo y por todo, Padre Santo. No hay nada más fuera de ti, no necesitamos más fuera de ti, Señor. Que esta congregación entienda, Señor, que